Bajo una lluvia constante y pesada, Elena empujaba una carretilla, oxidada por un camino, convertido en lodo. El barro se le pegaba a los pies descalzos, y cada paso era una lucha silenciosa contra el cansancio, el dolor y la humillación. Tenía 56 años, la espalda encorvada y las manos agrietadas de tanto trabajar. Pero en ese lugar, nadie veía a una madre, ni a una mujer, que había sacrificado su vida por otros. Para ellos, solo era alguien a quien podían ordenar. Desde la casa grande, al fondo del terreno, Julián observaba con los brazos cruzados. Su mirada no tenía compasión. A su lado, detrás de una ventana, Clara miraba en silencio, apretando los labios como si quisiera decir algo, pero sin atreverse a hacerlo. Elena evitaba levantar la vista. Sabía que cualquier gesto sería usado en su contra. Meses atrás, su vida había sido distinta, modesta, difícil, pero digna. Vivía en un pequeño cuarto en el pueblo, hasta que las deudas médicas la obligaron a venderlo. Fue entonces cuando Clara, su hija Mayo R., le ofreció quedarse con ella solo por un tiempo. Le prometió cuidados, tranquilidad y apoyo. Elena aceptó, sin dudarlo. Una madre siempre confía. Al principio, la convivencia fue tranquila, pero poco a poco, el tono cambió. Julián comenzó a imponer reglas, luego exigencias. Decía que en su casa todos debían trabajar y que nadie podía vivir gratis. Clara nunca lo contradijo. Bajaba la cabeza y callaba, y ese silencio fue construyendo una distancia dolorosa entre madre e hija. Así, Elena terminó realizando trabajos cada vez más pesados: limpiar corrales, cargar sacos, mover materiales. Su cuerpo ya no respondía como antes, pero nadie parecía notarlo. Cada día se sentía más invisible, más pequeña, como si su valor se hubiera perdido con los años. Aquella mañana, la lluvia había caído desde el amanecer. El terreno estaba casi intransitable, pero aún así, Julián le ordenó llevar una carretilla llena de restos de madera y metal hasta el otro extremo del campo. «Si no lo haces, hoy no comes», dijo con frialdad. Elena no respondió. Bajó la cabeza y obedeció. El peso era excesivo. El barro la hacía resbalar. La ropa empapada se le pegaba al cuerpo y el frío le recorría la espalda. Mientras empujaba, un recuerdo la atravesó como un golpe. Ella caminando bajo el sol, empujando un viejo cochecito con Clara dentro, prometiéndose protegerla siempre. Esa promesa ahora parecía burlarse de ella. Cuando intentó avanzar un poco más, su pie se hundió de repente y chocó contra algo duro. Perdió el equilibrio y cayó de rodillas. La carretilla se volcó y el contenido se esparció por el suelo. Elena soltó un gemido ahogado, más de vergüenza que de dolor. Julián salió de la casa furioso, gritando insultos, pero se detuvo al ver que Elena no intentaba levantarse. Estaba inmóvil, mirando fijamente el suelo frente a ella. En medio del barro oscuro, algo reflejaba la luz gris del cielo, un pequeño destello metálico. Con manos temblorosas, Elena apartó el lodo. Sus dedos tocaron metal frío, liso. Limpió un poco más y descubrió una pequeña placa rectangular, vieja pero bien conservada, con letras grabadas. Su corazón comenzó a latir con fuerza, como si aquel objeto despertara algo dormido en su interior. «¿Qué es eso?», preguntó ella en voz baja. «Nada», respondió Julián con rapidez, guardando la placa en el bolsillo. «Basura vieja». Elena, aún en el suelo, habló con una calma inesperada. Dijo que ese terreno le resultaba familiar, que su padre había trabajado uno muy parecido cuando ella era niña, y que algunas cosas, por más que se entierren, siempre regresan. Julián intentó burlarse, asegurando que el terreno era suyo, pero su voz
ya no sonaba firme. Clara miraba a su madre con confusión y culpa. Algo dentro de ella comenzaba a resquebrajarse. Julián ordenó a Elena que limpiara el desastre y volviera al trabajo, y se llevó a Clara a la casa. Antes de entrar, ella miró atrás. Vio a su madre empapada de barro, pero ya no derrotada. Había algo distinto en su mirada. Elena se levantó con esfuerzo, apoyándose en la carretilla. El cuerpo le dolía, pero sentía una certeza nueva. Esa noche no pudo dormir. La imagen de la placa, brillando bajo el barro, volvía una y otra vez a su mente. Sabía que aquello no era una coincidencia, y presentía que lo que ese terreno escondía estaba a punto de salir a la luz, cambiándolo todo. Durante la noche, Elena apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la placa metálica brillando bajo el barro, como si el terreno hubiera decidido hablar después de años de silencio. La lluvia golpeaba el techo sin descanso, y entre ese sonido constante se mezclaban el miedo y una esperanza tímida que no se atrevía a aceptar por completo. Al amanecer, la casa estaba en calma. Elena se levantó despacio, con el cuerpo adolorido, y fue a la cocina a preparar un café simple. Poco después apareció Clara, con el rostro cansado y la mirada perdida. Se observaron en silencio hasta que Clara le preguntó si estaba bien, y confesó en voz baja que Julián estaba molesto y que había dicho que su madre no debió tocar aquello que apareció en el campo. Elena respondió con tranquilidad que no lo había tocado por curiosidad, que estaba bajo sus pies y que tenía algo escrito. Clara quiso preguntar más, pero los pasos firmes de Julián interrumpieron la conversación. Él entró con gesto duro, anunció trabajo para el día y ordenó a Elena limpiar el almacén, evitando mencionar la placa, aunque su tensión era evidente. Cuando Julián se fue, Clara regresó y le confesó que la noche anterior lo había visto revisando papeles viejos, nervioso, como si buscara algo con urgencia. Mientras limpiaba el almacén, Elena no podía dejar de pensar en su padre, en cómo hablaba de tierras, de documentos importantes y de una injusticia que marcó su vida para siempre. Esos recuerdos comenzaron a tomar forma en su mente. Más tarde, cuando estuvo sola, salió al campo. La lluvia había parado, pero el suelo seguía húmedo. Se agachó en el lugar donde había caído la carretilla y removió el barro con cuidado, sin encontrar nada más, pero con la certeza de que ese terreno escondía un secreto. Por la tarde, Clara la buscó y cerró la puerta. Antes de hablar, le pidió la verdad. Elena respiró hondo y le contó de su infancia, de las tierras que su padre trabajó durante años y de cómo una familia poderosa se las quitó mediante engaños, dejando solo promesas rotas y silencio. Elena también le habló de un documento que su padre aseguraba que algún día saldría a la luz y devolvería lo que era justo. Clara escuchaba con atención, y la culpa se reflejaba en su rostro. Antes de que pudiera decir algo, el sonido de un vehículo anunció el regreso de Julián. Esa noche, durante la cena, el ambiente era tenso. Julián apenas probó la comida, y de pronto golpeó la mesa, advirtiendo que no quería historias ni conversaciones sobre terrenos, dejando claro que en esa casa mandaba él. En Elena sostuvo su mirada y respondió que solo decía la verdad. Julián se levantó furioso y se fue, dejando a Clara paralizada. Más tarde, ella entró al cuarto de su madre con lágrimas en los ojos, pidiéndole perdón por haber callado tanto tiempo. Elena la abrazó sin reproches y le dijo que aún estaba a tiempo de hacer lo correcto. Ya de madrugada, un ruido despertó a Elena. Miró por la ventana y vio a Julián en el patio, cavando con una linterna. El corazón le dio un vuelco. Observó cómo sacaba del suelo una caja metálica y la abría con manos temblorosas. Elena comprendió que sus sospechas eran ciertas, pero cuando una rama crujió bajo sus pies y la luz se dirigió hacia ella, supo que ya no había marcha atrás y que lo que vendría después lo cambiaría todo. Julián giró bruscamente al escuchar el crujido. La luz de la linterna recorrió el patio hasta detenerse en el rostro de Elena. Durante unos segundos, ninguno dijo una palabra. El silencio era tan pesado
que parecía aplastar el aire. Julián cerró la caja metálica de golpe y la apretó contra su pecho, como si aquel objeto pudiera protegerlo. Sus ojos, antes llenos de autoridad, ahora mostraban algo distinto al miedo. Elena dio un paso atrás, pero no huyó. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía pequeña frente a él. ¿Qué haces aquí?, preguntó Julián con voz baja y tensa. ¿Me estabas espiando? Elena respiró hondo antes de responder. Dijo que solo había salido a tomar aire, que el ruido la despertó. Julián no le creyó. Se acercó con pasos firmes, invadiendo su espacio, y le advirtió que no se metiera en cosas que no le correspondían. Le dijo que olvidara lo que había visto, que nada bueno saldría de remover el pasado. Elena lo miró fijamente, y con una serenidad que ni ella sabía que tenía, respondió que el pasado siempre vuelve cuando alguien intenta enterrarlo. Julián apretó los dientes. Le dijo que si hablaba, si decía una sola palabra a Clara o a cualquier otra persona, se arrepentiría. Luego tomó la caja y se alejó hacia el cobertizo, dejando a Elena sola en la oscuridad. Ella regresó a su cuarto con el corazón acelerado, consciente de que había cruzado un punto sin retorno. Esa noche casi no durmió, pero no por miedo, sino por la certeza de que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, Clara notó de inmediato que algo había cambiado. Elena estaba más callada, pero su mirada era firme. Mientras desayunaban, Julián apenas apareció. Dijo que tenía asuntos pendientes y salió apresurado. Clara aprovechó el momento para preguntarle a su madre si había pasado algo. Elena dudó unos segundos, pero decidió no mentirle más. Le contó lo que había visto en el patio: la caja metálica, los documentos y el miedo en los ojos de Julián. Clara palideció. Se llevó una mano al pecho y negó con la cabeza, como si no quisiera creerlo. Durante años había cerrado los ojos ante las actitudes de su esposo, justificándolo todo por comodidad o miedo. Pero aquella revelación era distinta. Si Julián ocultaba documentos, si ese terreno no era realmente suyo, entonces toda su vida allí estaba construida sobre una mentira. Clara sintió vergüenza, pero también una culpa profunda por haber permitido que su madre fuera humillada. Ese mismo día, mientras Julián estaba fuera, Clara ayudó a Elena a buscar entre viejas cajas guardadas en el desván. Polvo, papeles rotos y objetos olvidados llenaban el lugar. Tras horas de búsqueda, encontraron un sobre amarillento escondido entre libros viejos. Dentro había una copia borrosa de un documento con un apellido que Elena reconoció de inmediato: Ann, el de su padre. Sus manos comenzaron a temblar. No era la prueba definitiva, pero confirmaba que sus recuerdos no eran solo historia. Cuando Julián regresó, el ambiente en la casa era distinto. Clara ya no bajaba la mirada. Lo observaba con atención, como si lo viera por primera vez. Julián lo notó y se puso a la defensiva. Preguntó qué habían hecho todo el día. Clara respondió con calma que había estado ordenando cosas viejas. Julián no insistió, pero su inquietud era evidente. Esa noche, Elena escuchó cómo caminaba de un lado a otro, incapaz de descansar. Al día siguiente, Julián tomó una decisión desesperada. Anunció que vendería una parte del terreno y que en pocos días vendrían personas a revisarlo. Elena entendió de inmediato. Ann quería deshacerse de cualquier rastro antes de que la verdad saliera a la luz. Clara también lo comprendió, y por primera vez se atrevió a enfrentarlo. Le preguntó por la placa, por los documentos y por la caja metálica. Julián estalló en ira, acusándola de ponerse del lado de su madre y de no entender nada. La discusión fue tan fuerte que los gritos se escucharon hasta el campo. Julián perdió el control y confesó, sin querer, que ese terreno no le pertenecía del todo, que había arreglado las cosas años atrás y que nadie tenía por qué saberlo. El silencio que siguió a esas palabras fue devastador. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo encajaba en el miedo, los papeles escondidos, la violencia contenida. Esa noche, Clara tomó una decisión que había evitado durante años. Entró al cuarto de su madre
y le dijo que no permitiría que siguiera siendo humillada, que juntas buscarían la verdad hasta el final. Elena la abrazó con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez, no estaba sola. Sabía que el camino sería difícil, pero también que la justicia, aunque tarde, comenzaba a acercarse. Mientras tanto, Julián, desde la sala, observaba la casa en silencio. Sentía que todo se le escapaba de las manos. Lo que había creído enterrado para siempre estaba saliendo a la superficie. Y esta vez, no podría detenerlo con amenazas ni gritos. El terreno, la placa, los documentos y la determinación de Elena y Clara formaban una fuerza imposible de ignorar. Elena se acostó esa noche con el corazón agitado, pero en paz. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir en enfrentar la verdad ante otros, exponerse, luchar. Sin embargo, también sabía algo más importante. Aquella carretilla en el barro no había sido el final de su dignidad, sino el inicio de su regreso. Y lo que ocurriría cuando la verdad fuera revelada públicamente cambiaría no solo su vida, sino el destino de todos los que habían construido su poder sobre el sufrimiento ajeno. El día amaneció con un silencio extraño, como si el campo entero estuviera conteniendo la respiración. Elena se levantó temprano y salió al patio. El barro ya se estaba secando, pero las huellas de la carretilla seguían allí, marcadas en la tierra como un recuerdo imposible de borrar. Mientras observaba el terreno, comprendió que aquel lugar había sido testigo de su humillación, pero también sería el escenario de su reivindicación. Dentro de la casa, Clara se preparaba en silencio. Ambas sabían que ese día marcaría un antes y un después. Horas más tarde, llegaron los hombres que Julián había anunciado. Vestían de forma elegante y llevaban carpetas bajo el brazo. Decían venir a revisar el terreno para una posible venta. Julián los recibió con una sonrisa forzada, exageradamente amable, intentando ocultar su nerviosismo. Elena y Clara observaban desde la distancia. Elena sentía el corazón acelerado, pero no dio un paso atrás. Sabía que, si callaba una vez más, todo se perdería para siempre. Cuando los hombres comenzaron a recorrer el campo, uno de ellos se detuvo justo en el lugar donde Elena había caído días atrás. Observó el suelo con atención y preguntó si alguna vez se había hecho un levantamiento legal completo del terreno. Julián respondió rápido, asegurando que todo estaba en regla. Entonces, Elena dio un paso al frente. Su voz tembló al principio, pero se afirmó al continuar. Dijo que no todo estaba en regla, que había documentos antiguos y que ese terreno tenía una historia que no coincidía con la versión de Julián. Julián estalló. Le gritó que se callara, que no tenía derecho a hablar, que todo aquello eran mentiras de una mujer resentida. Pero uno de los hombres levantó la mano, pidiendo silencio. Miró a Elena con atención y le pidió que continuara. Clara, con el corazón en la garganta, se colocó junto a su madre. Por primera vez, no estaba sola frente a él. Elena habló de su padre, de las tierras que trabajó durante décadas, del engaño que sufrió y del documento que siempre dijo que saldría a la luz. Clara sacó entonces el sobre amarillento que habían encontrado en el desván y lo entregó al hombre. Él lo examinó con cuidado, frunciendo el ceño. Dijo que ese documento, aunque antiguo, tenía peso legal y que debía ser revisado por abogados antes de cualquier venta. La sonrisa de Julián se desvaneció. Intentó minimizar la situación, diciendo que eran papeles viejos sin valor, pero ya nadie parecía escucharlo. Uno de los hombres hizo una llamada, habló en voz baja, y luego anunció que el proceso de venta quedaba suspendido hasta aclarar la situación legal del terreno. Julián palideció. Su autoridad, construida durante años sobre el miedo y la humillación, comenzó a derrumbarse frente a todos. Esa misma tarde, llegaron los abogados. No era una casualidad, sino una consecuencia directa de los documentos encontrados. Escucharon la historia de Elena, revisaron los papeles y confirmaron que existían irregularidades graves en la propiedad del terreno. Julián fue confrontado con hechos, fechas y firmas que no pudo explicar. Cada palabra que decía lo hundía más. Clara observaba todo
Con una mezcla de dolor y claridad, comprendió que había vivido bajo una mentira y que, por miedo, había permitido que su madre fuera tratada como menos que nada. Cuando uno de los abogados explicó que el terreno debía ser devuelto a los herederos legítimos, Clara miró a Elena y rompió en llanto, no de tristeza, sino de liberación. Julián perdió el control, gritó, acusó, culpó a Elena de haber destruido su vida. Pero ya no tenía poder. Las amenazas sonaban vacías. Los abogados le informaron que enfrentaría consecuencias legales por fraude y apropiación indebida. Aquellas palabras sellaron su caída. El hombre que obligó a una madre a empujar una carretilla en el barro, ahora no podía ni sostenerse en pie. Días después, Elena regresó al terreno. Esta vez, caminando con calma. El sol iluminaba la tierra seca, y por primera vez, no había barro bajo sus pies. Clara caminaba a su lado. El proceso legal apenas comenzaba, pero la verdad ya había salido a la luz. Elena se detuvo en el mismo lugar donde todo empezó y cerró los ojos. Pensó en su padre, en el sufrimiento, en los años de silencio. Sintió que, de algún modo, se había hecho justicia. Clara tomó la mano de su madre y le pidió perdón, una vez más. Elena la abrazó y le dijo que el perdón no borraba el pasado, pero sí podía cambiar el futuro. Ya no necesitaba rencor para seguir adelante. Había recuperado algo más valioso que una tierra en su dignidad. Elena entendió entonces que aquel destello bajo el barro no había sido solo una placa metálica. Había sido una señal, una prueba de que ninguna injusticia permanece enterrada para siempre. A veces, la vida obliga a tocar fondo, a empujar una carretilla en el barro, para recordar quién eres realmente. Y así, mientras el terreno volvía a manos justas y el silencio se transformaba en paz, Elena supo que su historia no era solo de sufrimiento, sino de justicia, porque el karma no siempre llega rápido, pero cuando llega, lo hace con una verdad imposible de ocultar.